La puerta principal de mi casa se abrió con tal fuerza que las bisagras gimieron en protesta. Eran las 2 de la tarde de un martes cualquiera, y yo estaba doblando la ropa limpia en mi habitación cuando escuché los pasos furiosos de Ricardo irrumpiendo en la casa como un huracán. «¡Mamá! ¿Dónde estás?». Su voz resonó por la casa con una rabia que no le escuchaba desde que era adolescente. Dejé las camisas sobre la cama y salí al pasillo. Mi hijo, a sus 42 años, estaba de pie en la sala, con el rostro enrojecido y los puños apretados. Sus ojos verdes, heredados de su padre, me atravesaron con una dureza que me heló hasta los huesos. ¿Por qué Jazmín me llamó llorando, diciendo que cambiaste la contraseña de tu tarjeta? Estaba en el supermercado y no pudo pagar sus compras. La humillaste frente a todos. Me quedé congelada en el umbral. 70 años de vida me habían enseñado a mantener la calma en situaciones difíciles. Pero esto era diferente. Este era mi propio hijo gritándome en mi propia casa. «Ricardo, baja la voz. Somos personas educadas». Mi tono era firme pero sereno. Y sí, cambié la contraseña de mi tarjeta porque es mía. ¿Tuya? Mamá, somos familia. No puedes simplemente poner obstáculos cuando necesitamos algo. Él dio 2 pasos hacia mí, y por primera vez en mi vida. Yasiera, Sneorito, di un nudo de miedo en el estómago. La tarjeta está a mi nombre, Ricardo. Es mi dinero. ¿Tu dinero? ¿En serio? ¿Vas a ser tan egoísta? Sus palabras volaron hacia mí como proyectiles. Jazmín solo estaba comprando cosas para la casa. Comida, productos de limpieza, cosas normales. Yo sabía que eso no era cierto. Había revisado mis extractos la semana pasada. 2.000 lolas en maquillaje, 3.000 lolas en ropa, 5.000 lolas en un restaurante caro. Pero decidí no mencionarlo en ese momento. Hijo, si necesitas dinero para algo específico, podemos hablarlo como adultos. Pero no voy a dejar mi tarjeta sin contraseña para que cualquiera la use. ¿Cualquiera? ¿Estás llamando a mi esposa cualquiera? Su voz subió a otro nivel. Ella es tu nuera. Es parte de esta familia. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Ricardo 40 años atrás. Necesitaba mantener la compostura, aunque todo mi cuerpo temblaba. Jazmín siempre es bienvenida en esta casa, pero mi tarjeta de crédito no es un servicio familiar. Ricardo caminaba por la sala como un animal enjaulado. Sus zapatos golpeaban el suelo de madera con cada paso. Sudaba a pesar del aire acondicionado. No puedo creer lo que estoy escuchando. Siempre has sido generosa, siempre ayudando a todos. Y ahora que tu propia familia necesita apoyo, estás actuando como una tacaña. Esa palabra dolió más que cualquier grito. Tacaña. Yo, que había criado hasta a este hombre sola después de que su padre muriera. Yo, que había trabajado turnos dobles durante años para pagarle la universidad. Yo, que le había dado el enganche para su departamento. Ricardo, no voy a dejar que me hables así en mi propia casa. Entonces, dame una explicación coherente. ¿Por qué cambiaste la contraseña de la noche a la mañana sin decirle a nadie? Me levanté del sillón. Mi espalda protestó, pero necesitaba estar de pie para esta conversación. Porque revisé mis extractos y encontré gastos que no reconozco. Mucho dinero saliendo de mi tarjeta sin mi autorización. Todos esos gastos fueron discutidos contigo. No, Ricardo, no lo fueron. Él se quedó en silencio por primera vez desde que había llegado. Su respiración era pesada y las venas de su cuello sobresalían contra su piel. Jazmín me dijo que siempre te preguntaba antes de usar la tarjeta. Jazmín está mintiendo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue espeso, pesado. Ricardo me miró como si lo acabara de abofetear. No voy a permitir que insultes a mi esposa. No la estoy insultando. Estoy diciendo la verdad. La verdad es que te estás volviendo paranoica.
Quizás es hora de que alguien más maneje tus finanzas. Esas palabras me golpearon como un rayo. Mi propio hijo sugiriendo que no era capaz de manejar mi propio dinero. Mi propio hijo dudando de mi capacidad mental. Creo que necesitas irte, Ricardo. No me voy hasta que arreglemos esto. Dame la nueva contraseña ahora mismo. No, hijo. Dije que no. Sostuve su mirada. Esta es mi casa y mi decisión. Si Jazmín necesita algo, puede pedírmelo directamente. Ricardo se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Su voz era más fría que el hielo. Esto no ha terminado. Volveremos a hablar cuando se te pase el berrinche. No es un berrinche, Ricardo. Es una decisión. Es una tontería. Y vas a arrepentirte cuando veas cómo esto afecta nuestra relación. Sus palabras quedaron en el aire como una amenaza. Mi propio hijo amenazando con cortar nuestra relación si no le daba acceso a mi dinero. ¿Mkhaj? ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Jazmín está muy dolida por tu actitud. No sé si querrá verte después de esto. Entonces, esa será su decisión. Ricardo sacudió la cabeza con desprecio. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esta es tu decisión, y nosotros tomaremos la nuestra. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé sola en la sala, temblando. Las begonias del patio todavía necesitaban agua, pero ya no tenía fuerzas para regarlas. Caminé hacia la ventana y vi el coche de Ricardo alejarse por la calle. Las llantas chirriaron al tomar la esquina demasiado rápido. 40 años de maternidad, y se reducía a esto, mi único hijo gritándome por proteger mi propio dinero. El silencio en la casa se sintió diferente después de que se fue. No era el silencio pacífico de la mañana, sino algo más denso, más pesado, como si el aire mismo hubiera cambiado. Me senté de nuevo en mi sillón y cerré los ojos. La conversación se repitió en mi mente como un disco rayado. Las palabras de Ricardo, su tono, su furia, todo por una contraseña, todo por proteger mi propia tarjeta de crédito. Pero en el fondo de mi corazón, yo sabía que esto no se trataba realmente de una contraseña. Se trataba de control. Se trataba de límites. Se trataba del hecho de que, por primera vez en años, yo había dicho no. El teléfono sonó una vez, luego 2. Dejé que contestara la máquina. Era Jazmín, su voz chillona rompiendo el silencio de mi hogar. Silvia, sé que estás ahí. Espero que estés feliz con lo que has hecho. Ricardo está devastado. No entiendo por qué te estás comportando así con nosotros. Somos tu familia. Clic. La línea se cortó. Tomé una respiración profunda y abrí los ojos. El reloj en la pared marcaba las 3:30. El día había comenzado normalmente con ropa para doblar y plantas para regar. Ahora se sentía como si hubiera vivido una semana entera en 2 horas. Me levanté y caminé hacia la cocina. Tenía hambre, pero más que eso, necesitaba hacer algo con mis manos. Cocinar siempre había sido mi refugio en los momentos difíciles. Mientras pelaba papas para un almuerzo tardío, no podía dejar de pensar en la expresión de Ricardo. La ira en sus ojos no era nueva, pero la frialdad sí lo era. Era como si me hubiera visto a través y hubiera decidido que ya no valía la pena su respeto. Pero esa tarde soleada fue solo el comienzo de la pesadilla que viviría. Durante 30 años, mi rutina había sido mi fortaleza. Me levantaba a las 6:00 de la mañana, hacía café en la misma cafetera que mi esposo me había regalado antes de morir, y revisaba las plantas del jardín mientras el sol apenas comenzaba a calentar las baldosas. Era una vida organizada, predecible, segura. Después del funeral de Roberto, cuando Ricardo tenía solo 12 años, aprendí que la estructura era lo único que nos mantenía cuerdos. Horarios de comidas, horarios de estudio, horarios para dormir, reglas claras y límites firmes. Así es como criaremos a un buen hombre, pensé. Mi casa de 2 pisos había sido nuestro refugio durante 40 años.
Roberto la compró cuando yo estaba embarazada de Ricardo con un préstamo que pagamos en 20 años. Cada habitación tenía una historia. Cada rincón guardaba recuerdos. El patio trasero donde Ricardo aprendió a caminar. La cocina donde preparé miles de comidas familiares. La sala donde celebramos cada cumpleaños. Los vecinos me conocían como la mujer que siempre tenía tiempo para ayudar. Cuando a la señora Gómez le dio gripa, le llevé comida durante 2 meses. Cuando el hijo de la familia Pérez necesitó dinero para la escuela, les presté 50 lasha sin cobrarles intereses. La generosidad había sido mi forma de honrar la memoria de Roberto. Ricardo siempre fue un buen hijo, estudioso, respetuoso, cariñoso. Cuando cumplió 25 y consiguió su primer trabajo como contador en una empresa mediana de la Ciudad de México, me sentí orgullosa. Mi sacrificio había valido la pena. Durante años fuimos un equipo perfecto. Él se encargaba de mis impuestos. Yo le cocinaba los domingos. Nos visitábamos con regularidad. Todo cambió cuando conoció a Jazmín. La primera vez que me la presentó, yo estaba ni haciendo acarrones con queso en la cocina. Ricardo entró con una sonrisa que no le había visto desde que era adolescente, de la mano de una mujer delgada y rubia con uñas perfectamente arregladas y ropa que costaba más que mi salario mensual. «Mamá, esta es Jazmín, la mujer de mi vida». Jazmín me sonrió con dientes blancos y perfectos, pero sus ojos me evaluaron de pies a cabeza, como si yo fuera un obstáculo que necesitaba remover. Su apretón de manos fue firme pero frío. «Es un placer conocerla, señora Johnson. Ricardo habla de usted todo el tiempo». Durante la cena, Jazmín elogió mi cocina, me preguntó sobre mi jardín y mostró interés en nuestras fotos familiares. Parecía genuinamente interesada en conocernos. Cuando se fueron esa noche, pensé que había encontrado una buena nuera. Las siguientes visitas fueron igual de agradables. Jazmín me traía flores, me ayudaba a lavar los platos y me contaba historias divertidas sobre su trabajo en la boutique de ropa cara del centro. Ricardo parecía feliz, y eso era todo lo que me importaba. La boda fue pequeña pero elegante. Yo pagué la mitad de los gastos sin que ellos siquiera me lo pidieran. Era mi único hijo, mi única oportunidad de ser madre del novio. Jazmín eligió todo. El vestido, las flores, el menú, la música. Yo solo firmé los cheques y sonreí para las fotos. Durante los primeros meses de matrimonio, las visitas de los domingos continuaron. Ricardo y Jazmín venían a almorzar. Me contaban sobre su nueva vida de casados, y yo disfrutaba de tenerlo cerca. La casa se sentía llena de nuevo, como cuando Ricardo era niño. Los primeros favores comenzaron inocentemente. «Silvia, ¿puedes prestarnos un poco de dinero? Estamos un poco ajustados este mes con los gastos del departamento». Jazmín me habló con una voz dulce, casi tímida. «Son $2,000. Te los devolvemos el viernes». Les di el dinero sin pensarlo 2 veces. Eran $2,000. Tenía suficientes ahorros y apenas estaban comenzando su vida de casados. Era normal que los jóvenes tuvieran dificultades financieras al principio. El viernes llegó, pero el dinero no. En su lugar, llegó otra petición. «Mamá, ¿puedes prestarnos 3,000 más? Jazmín necesita ropa para el trabajo y no me llega el bono hasta el próximo mes». 3,000 das, luego 5,000 asas, luego hago más, siempre con la misma promesa. «Te los devolvemos pronto». Siempre con la misma excusa. «Estamos un poco ajustados este mes». Después de 6 meses, mis préstamos sumaban casi $50,000. Cuando lo mencioné durante un almuerzo de domingo, Ricardo se puso incómodo. «Mamá, sabes que te vamos a devolver el dinero. No entiendo por qué llevas cuentas tan exactas. Somos familia». «Claro que somos familia, hijo. Pero $50,000 no lo son». Jazmín intervino con su sonrisa más encantadora. «Silvia, tienes razón. Hemos sido descuidados con los pagos. ¿Qué tal si te damos mi tarjeta de crédito como garantía?» Yo no quería su tarjeta de crédito. Yo quería mi dinero.
pero acepté porque no sabía cómo negociar con mi propia familia. Una semana después, Jazmín me llamó con voz desesperada. «Silvia, tengo una emergencia. Mi tarjeta está bloqueada y necesito comprarle medicinas a mi mamá. ¿Me prestas la tuya solo por hoy?» Le presté mi tarjeta. Solo por un día, pensé. Solo para medicinas. Esa noche, revisé mi estado de cuenta en línea. 1.500 en la farmacia. Perfecto, pensé. Pero también había otros cargos. 800 en cosméticos, 2.000 en ropa, 300 en un restaurante caro. Cuando confronté a Jazmín al día siguiente, se disculpó con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho, Silvia. Estaba en la plaza y vi unas ventas increíbles y solo pensé que estaría bien. Te lo devuelvo mañana». No me devolvió el dinero al día siguiente, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente, pero sí siguió pidiendo mi tarjeta para emergencias. La emergencia para el cumpleaños de su hermana. La emergencia para los zapatos que necesitaba para una boda. La emergencia para el regalo de aniversario de Ricardo. Siempre emergencias. Siempre urgentes. Siempre con promesas de pago inmediato. Después de un año había perdido la cuenta de cuánto dinero había salido de mi tarjeta. Mis ahorros de toda la vida se estaban reduciendo mes tras mes, pero cada vez que intentaba hablar de ello, Ricardo me hacía sentir culpable. «Mamá, no entiendo por qué eres tan tacaña con nosotros. Tienes suficiente dinero y estamos tratando de salir adelante». ¿Tacaña? Esa palabra se grabó en mi mente durante semanas. Las visitas de los domingos se volvieron tensas. Yo cocinaba, ellos comían, pero las conversaciones siempre giraban en torno al dinero. Facturas que no podían pagar, gastos inesperados, oportunidades que estaban perdiendo por falta de efectivo. «Si tuviéramos un coche mejor, podría conseguir un trabajo mejor», decía Jazmín mientras jugaba con su nuevo teléfono. «Si pudiéramos mudarnos a una colonia más bonita, tendríamos una mejor calidad de vida», agregaba Ricardo mientras se servía una tercera porción de mi guiso. Yo escuchaba en silencio, sabiendo que sus palabras eran peticiones indirectas de más dinero. Una tarde, mientras revisaba mis extractos bancarios, me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. En los últimos 6 meses, había gastado más dinero de lo que ganaba con mi fondo de jubilación. Mis ahorros de toda la vida se estaban evaporando para financiar el lujoso estilo de vida de Ricardo y Jazmín. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta hasta el amanecer, calculando cuánto dinero había perdido, cuánto me debían y cuánto tiempo más podría sostener esta situación antes de arruinarme. Por primera vez en 30 años, mi rutina matutina no me trajo paz. El café sabía amargo. Las plantas parecían marchitas y el silencio de mi casa se sentía como una sentencia. Algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo confrontar a mi propia familia sin destruir todo lo que habíamos construido juntos. Los meses siguientes fueron una lenta tortura de pequeñas mentiras y grandes pérdidas. Cada semana traía una nueva emergencia. Cada emergencia requería mi tarjeta. Y cada uso de mi tarjeta se convertía en gastos que yo no había autorizado. «Silvia, necesito tu tarjeta para comprar medicinas para Ricardo. Tiene una infección y necesita antibióticos caros», me decía Jazmín con voz preocupada. Una hora después, mi teléfono recibía notificaciones de 4.000 latlalas en compras en tiendas de ropa. Cuando la confronté, ella siempre tenía una explicación. «Se me olvidó mencionarte que también necesitaba ropa interior nueva. La mía está muy vieja y Ricardo se queja. $4.000 en ropa interior. Fue una venta especial. 3 piezas por el precio de una. No podía dejar pasar la oportunidad». Siempre había una justificación. Siempre una razón por la que el gasto extra era necesario, inteligente o inevitable. Y yo, que había criado a un hijo honesto, estaba empezando a dudar de mi propia percepción.
Las visitas de los domingos se convirtieron en sesiones de revisión financiera. Jazmín llegaba con una lista mental de gastos futuros que requerían mi apoyo. El primo de Ricardo se casa el próximo mes. Necesitamos ropa nueva para la boda. El primo de Ricardo. Yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Era hijo único. Su primer primo es como un hermano para él. Ricardo asentía sin levantar la vista de su plato. Su silencio se había vuelto cómplice. «Necesito $5.000 para un vestido y unos zapatos», continuaba Jazmín. «No puedo presentarme luciendo descuidada. Su familia es muy elegante». 5.000 asilos para la boda de un primo que no conocía para impresionar a gente que no me importaba. Pero cuando intentaba negarme, Ricardo intervenía con su nueva estrategia, la culpa emocional. «Mamá, no entiendes lo importante que es esto para nosotros. Estamos construyendo una reputación social. Mi trabajo depende de las conexiones que hago en estos eventos». Su trabajo como contador en una firma mediana no dependía de ninguna conexión social, pero yo ya no sabía cómo discutir con ellos sin sonar como una vieja tacaña. Un jueves por la tarde, mientras regaba las plantas del patio, recibí una llamada de mi banco. «Señora Sylvia Johnson, la llamamos para confirmar una compra inusual en su tarjeta de crédito, una transacción de $12.000 en una tienda de electrónica. ¿Puede confirmarnos si la autorizó?» $12.000. Una tienda de electrónica. Yo no había comprado ningún electrónico. ¿En qué tienda se hizo la compra? En Tech World, de la Plaza del Sol. ¿La autoriza? No, no autorizo esa compra. Estoy cancelando esa transacción. Por favor, bloquee mi tarjeta y envíeme una nueva en 5 días hábiles. Colgué el teléfono con las manos temblando. $12.000. Jazmín tenía mi tarjeta desde el martes para comprar medicinas para su dolor de cabeza. El teléfono sonó 20 minutos después. «Silvia, ¿qué hiciste? Mi tarjeta está bloqueada y estoy en medio del supermercado con un carrito lleno». «No es tu tarjeta, Jazmín. Es mi tarjeta. Y la bloqueé porque hubo compras no autorizadas». «¿Compras no autorizadas? Todas las compras que hice eran necesarias». ¿Los electrónicos eran necesarios? Silencio. Al otro lado de la línea. Luego una risa nerviosa. «Ah, ¿eso? Ricardo necesitaba una computadora nueva para el trabajo. La suya se descompuso y no podía esperar». «¿Por qué no me consultaste antes de hacer una compra tan grande?» «Porque sabíamos que ibas a decir que no. Siempre encuentras excusas para no ayudarnos cuando realmente necesitamos algo importante». La acusación me golpeó como una bofetada. Yo, que había estado financiando su lujoso estilo de vida durante 2 años, ahora era la villana por proteger mi propio dinero. «Jazmín, vete a casa. Hablamos cuando llegues». «No puedo ir a casa. Mi carrito está lleno de comida y no puedo pagarla. Ven tú aquí y trae efectivo». Colgué el teléfono. Durante la siguiente hora, mi teléfono no dejó de sonar. Jazmín, Ricardo, Jazmín de nuevo. Dejé que todas las llamadas se fueran a la máquina contestadora. Necesitaba pensar. Saqué todos mis extractos bancarios de los últimos 6 meses y los extendí sobre la mesa del comedor. Los números no mentían. En enero tenía $450.000 en ahorros. Para junio, $260.000 habían desaparecido. En 6 meses. Revisé cada transacción, cada cargo, cada compra. Restaurantes caros, ropa de diseñador, perfumes, zapatos, bolsos, tratamientos de belleza, viajes de fin de semana. Nada de lo que Jazmín había comprado con mi dinero era una necesidad básica. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis cálculos. Ricardo y Jazmín entraron a mi casa sin tocar, como si fueran los dueños del lugar. «Mamá, ¿qué pasó con la tarjeta?» Ricardo parecía más cansado que enojado. «La bloqueé porque encontré compras que no autoricé». Jazmín se sentó en mi sofá sin invitación, con los brazos cruzados en una expresión desafiante. «Silvia,
Todas esas compras fueron discutidas contigo. No puedes simplemente bloquear la tarjeta cada vez que olvidas algo. No olvidé nada, Jazmín. Una computadora de 200.000 es mucho dinero para no consultarlo conmigo. Sí te consulté. ¿Te dije que Ricardo necesitaba equipo nuevo para el trabajo? No, no lo hiciste. Me dijiste que necesitabas dinero para medicinas. Ricardo suspiró y se sentó en el sillón frente a mí. Mamá, a veces las emergencias cambian. Sí, necesitaba medicinas, pero cuando llegué a la tienda de electrónica tenían unas ventas increíbles. No podía dejar pasar la oportunidad. ¿Ventas increíbles de 12.000 $? La computadora normalmente cuesta 20.000 $. Fue una ganga. Lo miré fijamente. Mi hijo, a quien yo había criado para ser honesto y responsable, justificando una compra impulsiva de más de 10.000 $, como si fuera lo más normal del mundo. Ricardo, esa computadora no fue una emergencia, fue un lujo. No es un lujo, es una herramienta de trabajo. Entonces págalo con el dinero de tu trabajo. Jazmín se levantó del sofá dramáticamente. Sabía que ibas a reaccionar así. Siempre encuentras una forma de hacernos sentir mal por pedir ayuda. No los estoy haciendo sentir mal. Solo quiero que respeten mi dinero. Tu dinero es siempre tu dinero. Somos familia, Silvia. El dinero familiar es para toda la familia. Mi dinero es mío, Jazmín. Trabajé 40 años por él. Ricardo se levantó y comenzó a caminar por la sala. Mamá, entendemos tu punto, pero también tienes que entender el nuestro. Estamos luchando por crecer profesionalmente, por tener una vida mejor. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Los he apoyado por 2 años, Ricardo. He gastado más de $250.000 en ustedes. ¿$250.000? Jazmín sonó ofendida. No hemos gastado tanto. Señalé los papeles esparcidos sobre la mesa. Los extractos están justo aquí. Véanlo ustedes mismos. Ninguno de los dos se acercó a la mesa. Ninguno de los dos quería ver los números reales. El punto es, continuó Ricardo, que necesitamos saber que podemos contar contigo. Bloquear la tarjeta sin previo aviso nos pone en situaciones humillantes. ¿Humillantes? Sí, mamá, humillantes. ¿Sabes cómo se sintió Jazmín cuando su tarjeta fue rechazada frente a todos en el supermercado? No es su tarjeta, es la tarjeta de la familia. Esas palabras resonaron en mi mente. La tarjeta de la familia. Mi dinero convertido en propiedad comunitaria sin mi consentimiento. Creo que necesito un tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar en qué? Jazmín sonó impaciente. Si quieres seguir prestándonos tu tarjeta. Claro que vas a seguir prestándola. Ricardo dijo, genuinamente sorprendido de que incluso fuera una opción. Somos tu familia. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Mi jardín se veía hermoso bajo el sol de la tarde. Las begonias rojas estaban floreciendo. Los geranios blancos crecían fuertes. La bugambilla trepaba por la cerca. Todo lo que cuidaba con mis propias manos estaba prosperando. ¿Por qué mi relación con mi hijo no podía ser igual de hermosa? Quiero que se vayan por hoy, dije sin darme la vuelta. Mamá, por favor. Necesito estar sola. Escuché sus pasos dirigiéndose a la puerta. Antes de irse, Ricardo se detuvo. Esperamos que reconsideres tu posición. No queremos que esto afecte nuestra relación. La puerta se cerró suavemente. Esta vez no hubo portazos ni gritos, solo el sonido de mis sueños de una familia perfecta desmoronándose lentamente. Pero yo no sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho peor. Durante 3 días, mi casa estuvo envuelta en un silencio inquietante. No hubo llamadas de Ricardo pidiendo dinero, ni visitas sorpresa de Jazmín con nuevas emergencias. Era como si hubieran decidido darme tiempo para reconsiderar mi decisión de bloquear la tarjeta. El viernes por la mañana, mientras tomaba café en el patio, decidí que era hora de enfrentar la realidad por completo.
Había pasado 2 años evitando una revisión detallada de mis finanzas, confiando ciegamente en mi familia. Era hora de ver el daño real. Me senté en mi computadora y abrí mi cuenta bancaria en línea. El número en la pantalla me golpeó como un puñetazo en el estómago. Hace 2 años tenía 450.000 dólares. Más de $250.000 habían desaparecido. Imprimí cada extracto de los últimos 24 meses. La impresora funcionó durante 20 minutos, escupiendo página tras página llena de números que contaban la historia de mi propia ingenuidad. Extendí todo sobre la mesa del comedor y comencé a categorizar. Compras de supermercado razonables, restaurantes ocasionales aceptables, pero luego estaba todo lo demás. Marzo, $5.000 en una joyería. Yo no había comprado ninguna joya. Abril, $7.000 en ropa de mujer. Yo no uso ropa de $7.000. Mayo, $3.000 en un spa. Yo no voy a spas. Junio, $10.000 en electrónica. Apenas sé usar mi teléfono básico. Julio, $8.000 en perfumes y cosméticos. Mi perfume cuesta $300 y me dura 6 meses. La lista continuaba página tras página. Cada mes tenía compras que no recordaba haber autorizado, gastos en cosas que nunca usaría, dinero gastado en lugares en los que nunca había estado. Saqué mi libreta de teléfonos y marqué el número de mi banco. Buenos días, señora Johnson. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito información detallada sobre todas las transacciones de mi tarjeta de crédito de los últimos 2 años. ¿Puede enviarme un informe completo? Por supuesto. ¿Hay algún problema específico con su cuenta? Hay transacciones que no reconozco. Entiendo. Le enviaremos el informe completo por correo certificado dentro de 3 días hábiles. También le recomiendo que revise si alguien más tiene acceso a su tarjeta. ¿Alguien más? Jazmín. Después de colgar, fui a mi habitación y abrí la caja de seguridad donde guardaba mis documentos importantes. Mi pasaporte, las escrituras de la casa, las pólizas de seguro, y allí, en el fondo, algo que me heló hasta los huesos, una copia de mi tarjeta de crédito. La tomé con manos temblorosas. Era una fotocopia clara de ambos lados de mi tarjeta, incluyendo el número de seguridad de 3 dígitos en la parte posterior. En la esquina inferior había una nota escrita con la letra de Jazmín, para emergencias. ¿Cuándo había hecho esa copia? ¿Cuándo había estado en mi habitación sin mi conocimiento? ¿Desde cuándo tenía acceso libre a mi información financiera? El teléfono sonó. Era Jazmín. Silvia, ¿cómo estás? Te he extrañado estos últimos días. Su voz era dulce, como en los primeros meses después de la boda. Era la voz que usaba cuando quería algo. Estoy bien, Jazmín. Me alegra saber de ti. Oye, tengo una pequeña pregunta. ¿Recuerdas el número de seguridad de tu tarjeta? Quiero comprar algo en línea y no tengo la tarjeta conmigo. El mundo se detuvo. Tenía una copia de mi tarjeta y ahora me estaba pidiendo el código de seguridad como si nada. Como si fuera lo más natural del mundo. ¿Dónde está mi tarjeta, Jazmín? La tengo, claro, como siempre. ¿No me la diste para que la guardara hace unos meses para emergencias? Yo no recordaba haberle dado mi tarjeta permanentemente. Recordaba préstamos temporales, favores de un día, emergencias específicas. Pero según Jazmín, yo la había autorizado a quedarse con mi tarjeta indefinidamente. Jazmín, necesito que me devuelvas mi tarjeta. ¿Por qué? ¿Pasó algo malo? Necesito tenerla conmigo. Pero, Silvia, ¿cómo vamos a manejar las emergencias? Tendremos que molestarte cada vez que necesitemos algo urgente. Sí, tendrán que pedirme permiso cada vez. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Sabes qué? Es mejor que hablemos en persona. Voy para allá. No, Jazmín. Solo dame mi tarjeta de regreso. Voy para allá, repitió y colgó. 20 minutos después, escuché el coche de Ricardo estacionarse frente a mi casa. Esta vez, no llegaron gritando.
Tocaron el timbre como si fueran visitantes normales. Abrí la puerta y encontré a Jazmín sola, sonriendo como si nada hubiera pasado. «Hola, Silvia, ¿puedo pasar?» La dejé entrar, aunque cada instinto me decía que no lo hiciera. Se sentó en el sofá y sacó mi tarjeta de crédito de su bolso. «Aquí está tu tarjeta, pero antes de dártela creo que necesitamos hablar». La colocó sobre la mesa de centro, pero no la empujó hacia mí. ¿Hablar de qué? ¿De por qué de repente no confías en nosotros? ¿De por qué actúas como si fuéramos extraños? ¿De por qué has cambiado tanto? No he cambiado, Jazmín. Solo estoy protegiendo mi dinero. ¿Protegiendo tu dinero de qué? ¿De nosotros? ¿De tu propia familia? Ella se levantó y comenzó a caminar por mi sala, tocando los portarretratos, acomodando los cojines del sofá como si fuera su propia casa. Silvia, sabes que Ricardo y yo te queremos mucho. Sabes que nunca haríamos nada para lastimarte, pero últimamente parece que nos ves como enemigos. No los veo como enemigos. Solo quiero saber exactamente cómo se está gastando mi dinero. ¿Exactamente? Ella se volteó hacia mí con una expresión herida. ¿No confías en mi juicio? Después de 2 años de estar casada con tu hijo, ¿todavía crees que soy una extraña? No eres una extraña, Jazmín, pero mi dinero sigue siendo mío. Ella se sentó de nuevo más cerca de mí esta vez. Mira, Silvia, entiendo que te sientas incómoda. Es natural. Cuando una mujer llega a cierta edad, es normal que se vuelva más cautelosa con el dinero. Cierta edad. La frase quedó en el aire como una sutil amenaza. ¿Qué quieres decir con eso? Nada malo, por supuesto. Es solo que a veces las personas mayores se preocupan demasiado por las cosas pequeñas. Se vuelven un poco paranoicas. ¿Paranoica? La misma palabra que Ricardo había usado. ¿Paranoica por querer controlar mi propia tarjeta de crédito? Paranoica por pensar que tu familia te está robando. Las palabras salieron de su boca tan naturalmente que me tomó un momento procesarlas. Robando. Ella había usado la palabra robando. ¿Quién dijo algo sobre robar? Tú lo hiciste, Silvia, con tus acciones, bloqueando la tarjeta, pidiendo informes detallados, tratándonos como criminales. ¿Qué es eso sino una acusación de robo? Me levanté del sofá. Necesitaba distancia física de esta conversación. Jazmín, solo quiero mi tarjeta de regreso. ¡Claro! Aquí está. Finalmente empujó la tarjeta hacia mí. Saliame. La tomé y la guardé en el bolsillo de mi blusa. Pero, Silvia, continuó con voz suave, espero que entiendas que esto va a hacer las cosas más complicadas para todos. Cada vez que tengamos una emergencia, tendremos que molestarte. Cada vez que necesitemos algo urgente, tendrás que desviar tu camino para ayudarnos. Está bien. Puedo manejar eso. ¿Estás segura? Porque a veces las emergencias ocurren a horas extrañas. A veces necesitamos cosas cuando estás dormida o cuando no puedes salir de la casa. ¿Me estaba amenazando solo describiendo escenarios prácticos? Manejaremos cada situación a medida que surja. Jazmín asintió lentamente. Está bien, si eso es lo que quieres. Se levantó para irse. Solo espero que no te arrepientas cuando veas lo complicado que se va a volver todo. La acompañé a la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Satatlas que hará pome. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto, Silvia? Que después de 2 años de tratarte como a mi propia madre, ahora me ves como una extraña. Eso duele mucho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento, casi me sentí culpable. Casi. No te veo como una extraña, Jazmín. Te veo como la esposa de mi hijo, pero no como familia. Sí eres familia, pero mi dinero sigue siendo mío. Ella asintió con tristeza y salió de mi casa. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Jazmín se repetían en mi mente. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Era normal que una mujer de 70 años quisiera controlar su propio dinero? ¿O realmente me estaba convirtiendo en una vieja desconfiada? Saqué la copia de mi tarjeta que había encontrado en mi caja de seguridad. La estudié bajo la luz de la lámpara de mi mesita de noche.
Era una copia perfecta, clara, utilizable. Alguien había planeado esto. Y entonces entendí la verdad. No me estaba volviendo paranoica. Había sido demasiado confiada, pero no sabía que lo peor estaba aún por venir. El lunes por la mañana, el informe detallado de mi banco llegó por correo certificado. 5 páginas de transacciones que contaban la historia completa de cómo había perdido $250,000 en 2 años. Cada compra tenía una fecha, hora, ubicación y monto. Era como leer el diario de una vida que no era la mía. Me senté en la mesa del comedor con una taza de café y comencé a estudiar cada línea. Lo que encontré me dejó físicamente enferma. Había transacciones a horas en las que yo estaba durmiendo, compras en tiendas a las que nunca había ido, gastos en ciudades que nunca había visitado y, lo más perturbador, retiros de efectivo de cajeros automáticos a las 3:00 de la mañana. ¿Cómo había alguien retirado dinero a las 3:00 de la mañana si yo estaba en mi cama? Marqué el número de Ricardo. Necesitaba una explicación antes de que mi mente creara teorías que no quería contemplar. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, hijo. Estoy bien. ¿Y tú? Hemos estado pensando mucho. Jazmín y yo discutimos toda la situación y llegamos a una conclusión. ¿Qué conclusión? Que tal vez tienes razón en querer más control sobre tu dinero. Que tal vez hemos sido demasiado casuales con el tema financiero. Me sorprendí. No había esperado esa respuesta. Me alegra escucharlo, Ricardo. Entonces, queremos proponerte algo diferente. En lugar de usar tu tarjeta, queremos que nos des una cantidad fija cada mes, como un subsidio. De esa forma sabrás exactamente cuánto nos estás dando, y nosotros sabremos con qué podemos contar. ¿Un subsidio? Sí. Una cantidad que consideres razonable para nuestros gastos. Estábamos pensando en quizás $15,000 al mes. $15,000 al mes. $180,000 al año para gastos que ellos consideraban necesarios. Ricardo, $15,000 es mucho dinero. Es menos de lo que hemos gastado en promedio estos últimos meses. Pensamos que sería una forma de reducir gastos y darte más control. ¿Por qué necesitan $15,000 al mes si ambos trabajan? Porque estamos tratando de crecer profesionalmente. Necesitamos ropa adecuada para el trabajo. Necesitamos mantener ciertos estándares sociales. Necesitamos invertir en nuestro futuro y nuestros salarios no son suficientes para eso. Mamá, nuestros salarios apenas cubren el departamento y la comida básica. Todo lo demás requiere ayuda adicional. Entonces quizás deberían reducir sus gastos. Hubo una larga pausa. ¿Quieres que vivamos como si fuéramos pobres? Quiero que vivan dentro de sus posibilidades. Nuestras posibilidades incluyen tener una madre que puede ayudarnos a crecer. No entiendo por qué de repente quieres que luchemos solos cuando tienes los recursos para hacernos la vida más fácil. Porque no son mis vidas, Ricardo, son sus vidas. Somos familia. Mi vida y tu vida están conectadas. Su tono había cambiado. La conversación se dirigía a un territorio familiar de nuevo. Ricardo, no voy a darte $15,000 al mes. ¿Cuánto entonces? ¿10,000? No lo sé. Necesito pensarlo. Piénsalo, mamá. Llevamos una semana esperando una respuesta. Y yo he estado gastando dinero sin control durante 2 años. Necesito tiempo para decidir cómo proceder. ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvida toda la propuesta. Ricardo, no. Mamá, ya no vamos a rogar por tu ayuda. Jazmín tenía razón. Hay otras opciones. ¿Qué otras opciones? Opciones que no requieren rogarle a mi propia madre por dinero. Él colgó antes de que pudiera terminar. Esa noche no pude dormir. ¿Qué quería decir con otras opciones? ¿De qué estaba allí hablando Ricardo? El lunes por la mañana lo descubrí. Estaba desayunando cuando alguien llamó a la puerta. Era un joven de traje con un maletín. ¿Señora Sylvia Johnson? Sí, soy yo. Soy el señor Ruiz del bufete de abogados de Hazen y Asociados. Su hijo, Ricardo Johnson, ha contratado nuestros servicios para revisar su capacidad mental y financiera.
Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Disculpe? Su hijo está preocupado por su bienestar mental. Según él, usted ha mostrado signos de paranoia, confusión y toma de decisiones erráticas. ¿Está considerando iniciar un proceso legal para obtener la tutela de sus finanzas? ¿Tutela? Sí, señora. Un proceso en el que un juez determina si usted es capaz de manejar sus propios asuntos financieros o si necesita que alguien más los maneje por usted. ¿Alguien como mi hijo? Exactamente. Me senté en el sillón porque mis piernas ya no podían sostenerme. ¿Qué tengo que hacer para defenderme? Primero, le recomiendo que contrate a un abogado. Segundo, debe someterse a exámenes médicos para demostrar su capacidad mental. Tercero, debe reunir evidencia de que maneja sus finanzas de manera responsable. ¿Cuánto tiempo tengo? Si deciden proceder formalmente, recibirá una citación oficial con 30 días para responder. El hombre se fue, dejándome sola con la constatación de que mi propio hijo estaba considerando legalmente tomar el control de mi dinero. Mi propio hijo. Esa tarde llamé a mi vecina, Alma Sánchez. La conocía desde hacía 15 años, pero nunca habíamos tenido una amistad íntima. Aún así, necesitaba hablar con alguien, y ella siempre había parecido una mujer sensata. Alma, ¿podrías venir? Necesito un consejo. Claro, Silvia, voy para allá. Cuando llegó le conté todo. Los préstamos que se volvieron permanentes, la tarjeta de crédito que nunca devolvieron, las compras no autorizadas, la amenaza de tutela legal, todo. Alma escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente sin juzgar. ¿Sabes lo que pienso, Silvia? ¿Qué? Pienso que tu hijo y su esposa te están manipulando sistemáticamente. Y ahora que te estás defendiendo, están escalando a tácticas más agresivas. ¿Crees que estoy siendo manipulada? Estoy segura de ello. Y estoy segura de que no eres la primera mujer mayor a la que le ha pasado esto. ¿Qué debo hacer? Lucha con todas las herramientas legales que tengas. No dejes que te quiten tu dinero ni tu dignidad. ¿Qué pasa si pierdo a mi hijo en el proceso? Alma tomó mis manos. Silvia, ya perdiste a tu hijo. El Ricardo que criaste. El que te respetaba. El que estaba agradecido por tus sacrificios. Ese Ricardo ya no existe. Lo que tienes ahora es un extraño que quiere tu dinero y está dispuesto a que te declaren incompetente para conseguirlo. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho, pero también como una liberación. Tenía razón. Mi hijo ya se había ido. ¿Conoces a un buen abogado? Conozco al mejor abogado de la ciudad para estos casos. Se llama Vicente Pérez. Se especializa en defender a adultos mayores contra el abuso financiero familiar. Vicente Pérez. El nombre se grabó en mi mente. ¿Puedes darme su número? Haré algo mejor. Te acompaño a su oficina mañana. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente había decidido luchar. Mi hijo había elegido el dinero por encima de mí. Ahora yo iba a elegir mi dignidad por encima de él. El martes por la mañana, Alma me acompañó a la oficina de abogados del centro. Vicente Pérez resultó ser un hombre de unos 60 años con cabello gris, ojos inteligentes y una forma de hablar tranquila que inmediatamente me hizo sentir segura. Señora Johnson, cuénteme exactamente lo que ha estado pasando, dijo mientras tomaba notas en una libreta amarilla. Le conté todo desde el principio. Los préstamos que nunca se pagaron, la tarjeta de crédito utilizada sin mi conocimiento, las copias no autorizadas, los retiros nocturnos y, finalmente, la amenaza de tutela legal. ¿Tiene documentación de todas estas transacciones? Tengo todos los extractos bancarios y el informe detallado que solicité la semana pasada. ¡Excelente!
¿Alguna vez firmó un documento dándole a su hijo o a su esposa autorización permanente para usar su tarjeta? Nunca. ¿Alguna vez los autorizó a hacer copias de su tarjeta? Nunca. Vicente dejó de escribir y me miró directamente. Señora Johnson, lo que está describiendo es abuso financiero familiar. Es un crimen. Y también tenemos opciones civiles para recuperar su dinero. ¿Qué tan común es esto? Más común de lo que la gente cree. Las víctimas más frecuentes son mujeres mayores con ahorros que confían en miembros de la familia que gradualmente se apropian de sus recursos. ¿Cómo procederemos? Primero, la protegeremos de la demanda de tutela. Segundo, documentaremos completamente el abuso financiero. Tercero, recuperaremos su dinero. Y cuarto, nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. Me sentí aliviada. Por primera vez en meses, finalmente tenía que alguien de mi lado que entendía la situación. ¿Cuánto costará todo esto? Mis honorarios son de $30,000, pero considero que eso es una inversión para recuperar $250,000. Firmé el contrato ese mismo día. Durante la semana siguiente, Vicente y su equipo trabajaron meticulosamente. Solicitaron imágenes de las cámaras de seguridad de las tiendas donde se había usado mi tarjeta. Rastrearon las direcciones IP de las compras en línea y documentaron cada transacción no autorizada. Lo que encontraron fue peor de lo que había imaginado. Señora Johnson, me dijo Vicente durante nuestra segunda reunión, no solo usaron su tarjeta sin autorización, sino que también crearon cuentas de crédito falsas usando su información personal. ¿Cuentas de crédito falsas? Sí, 3 tarjetas de crédito adicionales, todas a su nombre, pero enviadas a la dirección de su hijo. Los estados de cuenta muestran que han acumulado casi $150,000 en deuda adicional. $150,000 en deuda que yo no sabía que existía. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo es eso posible? Tuvieron acceso a toda su información personal. Su número de seguro social, fecha de nacimiento, información bancaria. Con esos datos es relativamente fácil solicitar crédito en línea. ¿Esto significa que yo debo ese dinero? No necesariamente. Vamos a disputar todas esas cuentas como fraude de identidad, pero necesitamos actuar rápido. Esa tarde Vicente me acompañó a presentar informes de fraude en las 3 agencias de crédito. También presentamos una denuncia penal por robo de identidad y abuso financiero. ¿Qué pasará ahora? Su hijo recibirá una notificación de que usted está disputando las deudas y ha presentado cargos penales. Probablemente la contactarán para intentar llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Intentarán convencerla de que retire los cargos a cambio de promesas de pago. No acepte nada sin consultarme primero. Él tenía razón. El viernes por la noche, mi teléfono sonó. Era Ricardo. «Mamá, ¿qué has hecho?» Su voz sonaba diferente, asustada, desesperada. «He protegido mis finanzas, hijo». Recibimos una citación judicial. Se nos acusa de fraude. Porque cometiste fraude. No cometimos fraude. Somos tu familia. Todo lo que hicimos fue con tu conocimiento. No, Ricardo, no fue con mi conocimiento. Mamá, tienes que retirar estos cargos. Van a arruinar nuestras vidas. Ya arruinaste la mía. Por favor, te devolveremos todo el dinero. Solo retira los cargos. ¿Con qué dinero me vas a devolver $250,000? Conseguiremos el dinero. Pediremos un préstamo. Venderemos cosas. Lo que sea necesario. ¿Y los $150,000 en tarjetas de crédito que abriste a mi nombre? Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo sabes de esas tarjetas? Porque contraté a un abogado, Ricardo. Porque investigué lo que realmente hiciste. Mamá, esas tarjetas eran para emergencias reales. Jazmín necesitaba tratamientos médicos caros. Tratamientos médicos en tiendas de ropa y restaurantes caros. No todas las compras fueron frívolas. Todas las compras fueron un fraude. Ricardo comenzó a llorar. Era la primera vez que lo escuchaba llorar desde que era niño. Mamá, por favor.
Somos tu familia. No puedes destruirnos por dinero. Ya me destruyeron a mí por dinero. Te devolveremos todo. Solo dame una oportunidad. Ya tuviste 2 años de oportunidades. Una oportunidad más, por favor. No, Ricardo. Entonces esto es la guerra. Su voz cambió por completo. Las lágrimas se convirtieron en frialdad. Guerra. Si no retiras los cargos, vamos a proceder con la demanda de tutela. Vamos a demostrar que estás perdiendo tu capacidad mental. Vamos a conseguir testigos que digan que te has estado comportando de manera errática. ¿Qué testigos? Vecinos, tenderos, gente que ha notado tu comportamiento paranoico. Mi comportamiento no es paranoico, es defensivo. Un juez lo decidirá. Él colgó el teléfono. Al día siguiente, la guerra real comenzó. Primero vinieron las llamadas. Ricardo, Jazmín, números desconocidos, todos dejando mensajes en mi contestadora. Algunos suplicando, otros amenazando, todos tratando de convencerme de que retirara los cargos. Luego comenzaron las visitas. Ricardo aparecía a diferentes horas del día, tocando insistentemente, gritando desde la calle que solo quería hablar. Jazmín envió a sus amigos a tocar a mi puerta con pretextos inventados. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché voces en la calle. 3 mujeres que no conocía estaban de pie frente a mi casa hablando en voz alta. Esa es la casa de la señora que acusa a su propio hijo de robar. ¡Qué vergüenza! A veces los hijos tienen problemas financieros y necesitan ayuda. A esa edad es normal que se vuelvan desconfiadas. Mi abuela también se puso así antes de que... Ella no terminó la frase, pero el mensaje era claro. Estaban difundiendo rumores sobre mi estado mental. Llamé a Vicente. «Están haciendo exactamente lo que esperaba», me dijo. «Están tratando de crear una narrativa de que usted es mentalmente incompetente. Es una táctica común en estos casos». ¿Qué debemos hacer? Documente todo, grabe las conversaciones, tome fotos de las visitas no deseadas, mantenga un registro de todo el acoso. Lo usaremos contra ellos. Esa noche, alguien rayó mi coche. 2 palabras en pintura en aerosol roja. Vieja tacaña. El mensaje era claro. Mientras yo luchaba legalmente, ellos lucharían psicológicamente. Llamé a Alma para contarle lo que estaba sucediendo. «Silvia, no puedes quedarte en esa casa sola. Ven a quedarte conmigo hasta que esto se resuelva». «No voy a dejar que me echen de mi propia casa». «Entonces, yo me quedaré contigo». Esa noche, Alma durmió en mi sofá. Su presencia me calmó, pero también me entristeció. A mis 70 años, necesitaba protección contra mi propia familia. A las 3 extras de la mañana, mi teléfono sonó. Contesté, pensando que podría ser una emergencia. «Espero que seas feliz», dijo la voz de Jazmín, distorsionada como si estuviera hablando a través de un pañuelo. «Espero que seas feliz destruyendo una familia por dinero sucio». ¿Dinero sucio? ¿El dinero que tu marido hizo con negocios ilegales? ¿Crees que no sabemos de dónde vinieron realmente tus ahorros? ¿De qué estás hablando? Pregúntale a la gente del barrio qué tipo de hombre era tu marido. Pregúntales qué pensaban de sus negocios nocturnos. Ella colgó antes de que pudiera responder. Roberto había sido contador. Había trabajado en la misma oficina durante 20 años. No había tenido ningún negocio nocturno ni dinero sucio. Pero ahora entendías, hasta dónde estaban dispuestos a llegar para destruir mi reputación. Estaban atacando la memoria de mi difunto esposo. «Alma», susurré en la oscuridad. «Creo que esto vas a empeorar antes de mejorar». «Lo sé», respondió ella desde el sofá. «Pero vamos a estar juntas». Por primera vez en meses, no me sentí completamente sola. Tenía a Alma, tenía a Vicente y tenía la verdad de mi lado. Pero no sabía si eso sería suficiente contra la desesperación de las personas que habían perdido el acceso a mi dinero
y estaban dispuestas a hacer cosas. Se acerque que te cualquiera se quiero sasotica cosa. La audiencia judicial estaba programada para un martes de marzo. Durante las 2 semanas previas, Vicente y su equipo trabajaron incansablemente para preparar mi defensa. Hubo documentos, testimonios, evidencia forense de las compras fraudulentas y algo que me sorprendió: otras víctimas. Señora Johnson, su caso ha abierto una investigación más amplia, me explicó Vicente en su oficina. Hemos encontrado 3 casos similares en los últimos 2 años, familias usando las mismas tácticas. Abuso financiero gradual seguido de demandas de tutela cuando la víctima se defiende. Su valentía al denunciar esto está ayudando a otras personas. El día de la audiencia llegué al juzgado acompañada por Vicente y Alma. En la sala del tribunal, Ricardo y Jazmín esperaban con su abogado, un joven con un traje caro que no dejaba de revisar documentos. Cuando nuestras miradas se encontraron, Ricardo inmediatamente desvió la mirada. Jazmín me miró con una frialdad que me hizo temblar. El juez, un hombre de unos 50 años con una expresión seria, revisó todos los documentos antes de comenzar. La audiencia duró 3 horas. Vicente presentó meticulosamente toda la evidencia. Los $250,000 en compras no autorizadas, las 3 tarjetas de crédito abiertas fraudulentamente, los retiros de efectivo nocturnos, las copias no autorizadas de mi tarjeta. Cada transacción fue documentada con una fecha, hora, ubicación y monto. El abogado de Ricardo intentó argumentar que todo había sido verbalmente autorizado, que yo había dado permiso para usar mi información financiera, que mi demanda era el resultado de una confusión mental relacionada con la edad. Presentó como evidencia testimonios de 2 personas que supuestamente habían notado cambios en mi comportamiento. Pero Vicente había preparado una sorpresa devastadora. Había obtenido grabaciones de las cámaras de seguridad de varias tiendas donde se había usado mi tarjeta. Las imágenes mostraban claramente a Jazmín usando mi tarjeta mientras yo supuestamente estaba en casa. También tenía registros telefónicos que mostraban que durante algunas de esas compras yo había estado hablando por teléfono desde mi teléfono fijo de casa, lo que hacía imposible que hubiera estado presente en las tiendas. La evidencia más convincente fue el testimonio de mi médico de familia, el doctor Pablo Rodríguez, quien había sido mi médico durante 15 años. Testificó que mis exámenes médicos y neurológicos de los últimos 2 años mostraban una capacidad mental completamente normal para mi edad, sin signos de deterioro cognitivo, demencia o cualquier condición que pudiera afectar mi capacidad para tomar decisiones financieras. Cuando el juez me pidió que testificara, me levanté con piernas temblorosas, pero con una voz firme. Expliqué cómo todo había comenzado con pequeños préstamos que nunca se pagaron, cómo gradualmente habían tomado el control de mi tarjeta de crédito, cómo habían hecho copias sin mi autorización y cómo, cuando finalmente intenté proteger mis finanzas, amenazaron con tomar el control legal de mi dinero. Señora Johnson, me preguntó el juez, ¿en algún momento autorizó específicamente a su hijo o a su esposa a abrir cuentas de crédito a su nombre? Nunca, su señoría. Nunca autoricé ninguna cuenta de crédito adicional. ¿Sabía que estas cuentas existían antes de contratar a su abogado? No tenía conocimiento de su existencia. Descubrí la deuda de $150,000 cuando el señor Pérez investigó mi situación financiera. Cuando Ricardo testificó, su historia cambió varias veces. Primero, dijo que yo había autorizado verbalmente todo. Luego, admitió que algunas compras habían sido decisiones impulsivas. Finalmente, reconoció que las cuentas de crédito adicionales se habían abierto sin mi conocimiento directo, pero insistió en que había sido para gastos familiares legítimos. El juez lo interrumpió fríamente. Señor Johnson, independientemente de sus intenciones,
Abrir cuentas de crédito usando la información personal de otra persona sin su autorización explícita constituye un robo de identidad, un delito grave. La decisión del juez fue clara y definitiva. No solo rechazó por completo la demanda de tutela, sino que ordenó a Ricardo y Jazmín que pagaran inmediatamente los 250.000 laslas que yo había documentado, más intereses y costos legales. Además, ordenó la cancelación inmediata de las 3 cuentas fraudulentas y la eliminación de esa deuda de mi historial de crédito. Como si eso no fuera suficiente, emitió una orden de restricción que les prohibía contactarme directamente durante 1 año, y cualquier comunicación futura tenía que ser a través de abogados. El comportamiento documentado en este caso, declaró el juez, representa un patrón sistemático de abuso financiero familiar. La evidencia demuestra claramente que la señora Johnson es completamente competente mentalmente y que sus acciones para proteger sus finanzas fueron apropiadas y necesarias. La demanda de tutela no solo carece de mérito, sino que parece haber sido presentada como una táctica de intimidación para mantener el acceso no autorizado a los recursos financieros de la demandante. Cuando salimos de la sala del tribunal, Vicente me explicó que el proceso de recuperación del dinero podría tardar unos meses, pero que la orden judicial los obligaba legalmente a comenzar los pagos de inmediato. Si no cumplían, enfrentarían cargos adicionales por desacato al tribunal. Esa noche, en la tranquilidad de mi hogar, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y miré por la ventana hacia mi jardín. Las begonias rojas estaban floreciendo hermosamente. Los geranios blancos crecían fuertes. Todo lo que había cuidado con amor seguía prosperando. Por primera vez en 2 años, mi dinero estaba a salvo. Mi casa estaba protegida. Mi futuro estaba en mis propias manos de nuevo, pero junto con el alivio, llegó una profunda tristeza. Había ganado la batalla legal, había recuperado mi dinero, había protegido mi dignidad, pero había perdido a mi hijo, el Ricardo que yo había criado, el niño que había amamantado en ese mismo sillón, el joven que había apoyado durante años. Ese Ricardo se había ido para siempre, reemplazado por un extraño que había estado dispuesto a declararme mentalmente incompetente para acceder a mi dinero. La justicia había triunfado, pero mi corazón de madre seguía roto. 6 meses después de la audiencia, mi vida había encontrado una nueva normalidad. Los pagos ordenados por el juez llegaban puntualmente cada mes, y mi cuenta bancaria se estaba recuperando gradualmente. Más importante aún, había recuperado mi paz mental. Vicente supervisaba religiosamente que Ricardo y Jazmín cumplieran con la orden judicial. Durante esos meses de trabajo legal, nuestras conversaciones habían evolucionado más allá de los asuntos legales. Descubrí que Vicente había sido viudo por 5 años, que tenía 3 hijos adultos que vivían en otras ciudades y que compartía mi amor por la jardinería. ¿Cómo consigues que tu bugambilla crezca tan hermosamente?, me preguntó una tarde mientras revisábamos los últimos documentos de pago en mi patio. Paciencia y cuidado constante, le respondí. Como todo lo que vale la pena en la vida, sus visitas se habían vuelto más frecuentes y menos profesionales. Él llegaba con excusas sobre documentos que revisar, pero se quedaba a tomar café y hablar de libros, política, recuerdos de nuestros matrimonios y planes para el futuro. Me hizo sentir valorada. No por mi dinero, sino por quien yo era como persona. Un domingo por la tarde en octubre, mientras compartíamos té y galletas caseras, Vicente me tomó de la mano. Silvia, estos meses contigo han sido los más felices que he tenido desde que perdí a mi esposa. Me has devuelto la esperanza de que la vida todavía puede ser hermosa a nuestra edad. Y tú, me has devuelto la confianza en que existen personas buenas que no quieren aprovecharse de mí. ¿Te parece una locura que un abogado de 62 años esté pensando en enamorarse de su cliente de 70 años? Me parece maravilloso que una mujer de 70 años esté sintiendo mariposas en el estómago como una colegiala.
Nos casamos en una pequeña y íntima ceremonia 6 meses después. Solo nosotros dos estuvimos presentes, Alma como mi testigo, el hermano de Vicente como el suyo y el juez que nos casó. Fue perfecto en su simplicidad. Vicente se mudó a mi casa, trayendo sus libros de leyes, sus plantas y una alegría tranquila que llenó cada habitación. Juntos rediseñamos el estudio de Roberto como nuestra biblioteca compartida. Juntos plantamos nuevas flores en el jardín. Juntos construimos rutinas que nos daban felicidad a ambos. Por las tardes, mientras yo cocinaba, Vicente trabajaba en casos pro bono, ayudando a otros adultos mayores que eran víctimas de abuso financiero familiar. Se había convertido en su especialidad después de mi caso y encontraba una profunda satisfacción en proteger a las personas vulnerables. Cada caso que gano es una victoria para la dignidad humana, me decía. Ricardo intentó contactarme una vez, 6 meses después de mi matrimonio con Vicente. Llamó una tarde. Su voz sonaba cansada, derrotada. «Mamá, sé que no se supone que te llame, pero necesitaba decirte algo. Ricardo, sabes que no puedes hablar conmigo directamente. Solo quiero decir que lo siento. Jazmín y yo nos estamos divorciando. Ella se fue con otro hombre, llevándose todo lo que pudimos ahorrar después de la demanda. Me he quedado sin dinero, sin esposa y sin madre por seguir sus planes». Sentí una punzada de dolor maternal, pero ya no era la misma mujer que había sido manipulada durante 2 años. «Ricardo, lamento que estés pasando por esto, pero las decisiones tienen consecuencias. ¿Puedes perdonarme alguna vez?» «Ya te perdoné, hijo, pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a cómo eran las cosas antes. Podríamos tener algún tipo de relación en el futuro. Tal vez cuando realmente hayas demostrado que has cambiado, no solo que necesitas dinero de nuevo». Esa fue la última vez que hablamos. Escuché de otras personas que Ricardo se había mudado a otra ciudad, que había conseguido un trabajo modesto, que estaba tratando de reconstruir su vida desde cero. Una parte de mí, la madre que siempre seré, espera que algún día encuentre una forma de ser el hombre que pensé que había criado. Pero ya no espero. Ya no pongo mi vida en pausa por la posibilidad de que alguien más cambie. Ahora tengo una vida plena con Vicente. Viajamos, leemos juntos, cuidamos nuestro jardín. Recibimos visitas de sus hijos cuando vienen a la ciudad. Construimos una relación basada en el respeto mutuo, el afecto genuino y la simple alegría de compartir los últimos años de nuestras vidas con alguien que nos valora. A los 72 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Perdí mucho dinero y perdí a mi único hijo en el proceso. Pero gané algo más valioso: mi libertad, mi respeto por mí misma y la oportunidad de un amor verdadero en la etapa más inesperada de mi vida. Cada mañana me despierto en mi propia casa con mi dinero a salvo, en mi propia cuenta con un hombre que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Es una victoria más dulce de lo que jamás imaginé posible. La vida me enseñó que a veces, para ganarlo todo, tienes que estar dispuesta a pervertirlo todo primero.